Hola, buenas. Vamos a explicar acerca de la actividad 6, que el tema es selección de componentes para ensamblaje de equipo de cómputo. Vamos a ver lo que es la placa base o lo que viene integrado el chipset, que pues es básicamente un componente importante porque nos dice qué componentes va a aceptar nuestro software, nuestro hardware, perdón. Entonces, pues básicamente pues vamos a ver lo que son el tema de chipset, ambientes de servicio del chipset, también aplicaciones del chipset y este pues pues vamos a ver todo muy a detalle y pues voy a empezar hablando de lo que es el primer tema. ¿Le puedes ir bajando un poquito más? Bueno, nosotros somos el equipo C y pues la primera pregunta es acerca de qué y para qué sirve el chipset de una computadora. Y pues básicamente la traducción general literal de un chipset es un conjunto de chips y pues es una parte esencial del equipo de cómputo. Básicamente es como, eh, supongamos que tenemos el chipset básicamente es como el encargado de regular pues la conexión eh, entre eh, entre la memoria RAM, el almacenamiento, los periféricos, la CPU. Y pues lo podemos ver como una orquesta y que este es el director, porque pues él se encarga de organizar todo. Entonces, pues, como dice aquí, el chipset es el encargado de asegurar de que cada uno de estos se comunique y colabore de manera eficiente, sincronizando sus acciones para que todo funcione sin problemas. Y pues dentro de los componentes del chipset generalmente se encuentran controlando específicamente para cada periférico, lo que garantiza que todos los dispositivos conectados funcionen de manera correcta. Y pues en otras palabras también se puede definir como el centro de comunicaciones de la placa base, que controla y organiza datos entre el procesador y el resto de los componentes, y entre sus funciones se encuentra pues determinar el rendimiento, también determinar los modelos de los componentes que es compatible, determina las futuras expansiones del ordenador y pues está compuesto por el chipset de Northern Bridge y South Bridge, y cada uno cumple con cierta función que más adelante lo vamos a explicar. Aquí se encuentra un diagrama en el cual pues cada uno del North, por ejemplo, se tiene con el CPU, con con la memoria, con el video también, y además el software, pues lo que son los periféricos de mouse, de hardware, y pues aquí pues el diagrama, ¿no? De cómo está compuesto el chipset. Y bueno, dentro de ¿cuáles son los chipsets más usados? Pues encontramos lo que son dos marcas, Intel y AMD. Y pues hay que recalcar que el chipset es un accesorio permanente de la tarjeta madre, pero pues que debe ser compatible con los componentes o características que deseas utilizar. Por ejemplo, este, en cada chipset pues indica qué características se debe usar, y por ejemplo, aquí yo puse lo que son de la gama alta, que son más utilizadas, que por ejemplo es AMD X670. Y por ejemplo, aquí vienen las características. Y también pues algunos admiten overclocking y pues a veces no lo permiten, entonces también hay que pues checar entre las páginas web pues cuáles las que no se utilizan tanto. Entonces aquí yo puse una tabla comparativa entre AMD y Intel. Y pues en gama media yo encontré AMD B650 y Intel
que son como las que son más usadas. Y en la parte de abajo también pues encontré otra tabla que pues es básicamente pues una comparación entre los chipsets más usados de AMD. Y bueno, con la siguiente pregunta, ¿cuál es el mejor chipset? Pues básicamente esto depende, ¿no? De qué características pues quieras utilizar. Pues las necesidades específicas, los términos de conectividad, características, pues también el presupuesto, ¿no? Porque pues podemos comprar una acá con muchas características, pero pues también es muy costosa. Entonces pues depende de las posibilidades de pues de presupuesto más que nada. Y pues pues uno de los que encontré fue de AMD. Fueron estos que vienen aquí, que es por ejemplo, que encontré también por ejemplo, el Ryzen, el procesador Ryzen, pues que puede utilizar pues diferentes chipsets y pues básicamente pues sería checar características de cada uno, porque pues sí, como comento, pues depende de la persona, que pues de qué características se desean utilizar. Y dentro de Intel, pues está, eh, por ejemplo, el chipset Z690 y Z290, que pues es como de los más altos. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que ¿cuántos tipos de chipsets y cuáles son? Bueno, eh, pues como comentaba, son dos tipos, que son el chipset North Bright y el chipset Bright, que pues es como el North Bright es conocido como la parte norte y se encarga de interconectar la memoria RAM, el microprocesador y pudiendo controlar todos los accesos entre cada uno y uno de estos elementos y los elementos y los puertos AGP y PCL. Y pues también el chipset North South Bright es conocido como Puente Sur y pues es el responsable de comunicar el procesador con cada uno de los periféricos que se encuentran conectados al equipo. Entonces, pues son dos y pues cada uno cumple su función. ¿Y cómo saber que el procesador es compatible con mi PC? Bueno, pues esta pregunta pues es de checar pues la placa base y ver qué chipset tiene. Y pues de aquí checar las características para saber qué normalmente vienen en las páginas web, qué procesador, qué procesador es compatible con ese chipset. Y pues también es importante verificar la versión del BIOS. Y pues la otra forma que también es posible para checar pues la información de la placa base, pues es utilizando la herramienta de CPU-Z. Y pues aquí viene en la ventana de Mainboard, pues la información de conocer la marca y el modelo de la placa base. Y una vez conocido esto, pues podemos navegar entre las diferentes páginas web y pues aquí pues se va pues a especificar pues qué chipset compatible y pues también pues las expansiones, todo. Entonces pues es importante eh, más que nada saber qué chips es para saber qué características va a contar nuestro hardware. Bueno, vamos a continuación. La siguiente pregunta es: ¿dónde está el chipset en la placa base? Bueno, el chipset en la placa base se encuentra típicamente en la zona central o cercana a la CPU, debajo de la CPU para que la comunicación entre el puerto norte del chipset y la CPU sea de manera más rápida, ya que el puente sur se conecta mediante los buses tanto al CPU como a la tarjeta gráfica para poder hacer más rápido el procesamiento de los datos y la transmisión de información. Y pues el chipset se encuentra la parte norte, como dije, cerca del CPU y más por debajo,
Con el más por debajo del puente norte se encuentra el puente sur. Si puedes bajar, se encuentra un pequeño diagrama de cómo se muestra cómo debajo del procesador se encuentra el frontside bus que conecta el North Bridge chip con el procesador, y el South Bridge chip con la parte norte. Y ahora, ¿qué diferencia tiene el procesador y un chipset? Su principal diferencia es su función y roda dentro de la computadora, ya que el procesador pues ejecuta los cálculos, mientras que el chipset simplemente se encarga de coordinar la comunicación entre los diferentes componentes del sistema de la arquitectura. Aquí tenemos una pequeña tabla comparativa donde se puede ver cuál es su diferencia, además de su función principal, siendo también el rendimiento y la velocidad, ya que el chipset asegura la correcta comunicación rápida, ya que sin esta no podemos tener un buen rendimiento, y el procesador se encarga de ejecutarla de manera rápida. Por otra parte, otra diferencia muy destacable sería que el procesador es fácilmente actualizable de la placa madre, es decir, siempre y cuando sea compatible, podemos cambiarlo o actualizarlo. Y sin embargo, en el chipset no se presenta el mismo caso dentro de la placa madre, ya que este viene integrado a esta. Y pues una pequeña imagen comparativa de cómo se podría llegar a ver en algunos casos. Bueno, ¿qué características tiene el chipset? Los chipsets ofrecen características que facilitan la comunicación entre los componentes. Bueno, como una característica podemos tener la coordinación de componentes, que es su principal función. Las conexiones y puertos de entrada-salida, como tarjetas gráficas, USB, puertos SATA. El rendimiento de memoria, ya que el puente norte gestiona la memoria RAM y garantiza el acceso rápido. Gráficos integrados, ya que algunos chipsets pueden manejar estos. Compatibilidad de procesador, ya que aunque los chipsets son exclusivos para una sola placa base, esta placa base puede servir para varias familias de un procesador. Los controladores y el firmware que tienen, ya que requieren los controladores para manejar los distintos componentes de la arquitectura. También dentro del chipset se encuentra la interfaz de BIOS o la UEFI, dependiendo del caso. También se encargan de administrar la energía que se da a los componentes de la arquitectura. Y pues la memoria RAM, que también, además de administrarla, determina qué es compatible y cuánta memoria RAM soporta, y qué tipo de memoria RAM es compatible, desde la DR2 hasta la DR4, 3 o 5, dependiendo del chipset. También incluye compatibilidad con otros dispositivos adicionales a los que ya vienen integrados, como pueden ser discos duros SSD o aceleraciones USB y PCI Express. Y pues estas características son generales, ya que cada chipset va a tener sus características principales. Y pues aquí está un pequeño diagrama de sus características expresadas en el puente norte y el puente sur. Por otro lado, tenemos las desventajas del chipset, y aunque no son como tal intrínsecas del chipset, se relacionan más a las limitaciones de diseño y compatibilidad con el procesador. Como por ejemplo, tenemos una limitación de rendimiento, ya que si el chipset no es igual de potente que el procesador, se puede producir un cuello de botella. Luego, las actualizaciones son limitadas, ya que pues no se puede reemplazar fácilmente de la placa base. Limitaciones de conectividad, pueden tener un número limitado de puertos y conexiones a las que se puede acceder o hacer una conexión directa. Luego, también podemos tener un error de compatibilidad de hardware, ya que puede que un procesador que nosotros tengamos no esté disponible o no sea accesible para cierto chipset que se encuentre en la placa base. Y luego, en algunos casos, la BIOS tiene que tener que actualizar para soportar algunas funciones más actuales, y pues si se hace de la manera inadecuada puede terminar dañando por completo la placa base.
Luego tenemos falta de características avanzadas, ya que como no se puede actualizar, en algún momento quedará obsoleta. Gráficos integrados limitados, ya que pues los gráficos limitados que proporciona la el chipset que permite el manejo no van a ser tan avanzados como el de una GPU dedicada, una tarjeta gráfica dedicada. Luego tenemos un costo, ya que resulta costoso, ya que implica compra de nuevo costo de actualización, ya que implica la compra de nuevos componentes y la construcción del sistema. Y luego otra gran desventaja sería que no pueden repararse con facilidad, ya que en caso de que se dañen por algún motivo, pues no es factible su reparación, sino hay que cambiarlo por completo la placa base. Y proseguimos con la última pregunta del primer tema, que es ¿quién creó el chipset? Y pues el chipset en sí no tiene un creador, ya que fue surgiendo según se iba requiriendo, se iba requiriendo dentro de la arquitectura del sistema, ya que pues el chipset al final de cuentas es una combinación de varios de los circuitos integrados, los buses, vaya, que, que, se, que se ven relacionados entre sí. Y pues lo más cercano a ello es que en la década el año de 1980, pues las computadoras iban evolucionando y necesitaban una mejor conectividad entre sus componentes y se fueron surgiendo, pero se fueron dando a la par entre varias compañías que sus principales fueron Intel y AMD, que fueron principales fabricadores y pues los que se puede decir que lo realizaron. Bueno, ahora seguimos con la parte de aplicaciones del chipset. Este, Primeramente me gustaría comenzar con una pequeña analogía de lo que podría ser una placa base, una placa madre con el chipset. Bueno, yo lo puse con esta analogía, pensando que la placa madre podría ser un molde de un cuerpo, y que los diferentes componentes que están integrados en la placa madre, serán, por así decirlo, los órganos, el sistema inmunológico, nervioso, y entre otras cosas. Ya una vez que también se le incorpora la CPU, la memoria, o sea, podríamos pensar como que son funciones del cerebro, del corazón, entre otras cosas. Y la parte del chipset, o sea, la importancia que tiene esta parte del chipset es que es como si fuese la espina dorsal, que a fin de cuentas es como la parte importante, porque sin él no tendríamos movimiento, no tendríamos conexiones con los otros órganos. Pero bueno, esa es una pequeña analogía que me gustaría compartir. Y bueno, y luego pongo que la placa madre podrá expandirse y comunicarse con más componentes dependiendo del modelo utilizado. Y para que esto ocurra, el componente esencial que debemos fijarnos es en el chipset. Como ya han estado comentando mis compañeros en el tema 1, claramente el chipset tiene sus ventajas en todo esto y sus desventajas. Y una de sus ventajas, pues, que más me atrapa es que tiene obsolescencia rápida. O sea, no hay actualización, no se puede actualizar. Internamente ya está soldada, no. O sea, la capacidad que tiene en ese momento se quedará fija, se quedará estática y no. O sea, no podremos así como expandirnos. Por ejemplo, en las tecnologías de ahorita de DR5, posiblemente en la CPU te dice, no, pues ya admite, pero igual el chipset tiene mucha importancia también en esto, en términos de la comunicación y la rapidez de información que envía entre los diferentes componentes. Y luego, pues también, bueno, que hablaremos de la misión. Bueno, en este apartado sí hablaremos de la misión, aplicación que tendrá el chipset, que gestiona todos los datos de entrada y salida, y así como la interconexión del propio sistema, del hardware. Y bueno,
Aquí puse una definición que pues creo que ya han definido un poco más o mis compañeros, pero yo lo que puse es que es un conjunto de circuitos integrados incorporando, perdón, funciones en la forma que interacciona con los dispositivos internos, que es la RAM, el HD o el SSD, una CPU y sus puertos, tales como LISA, PCI, AGP, y entre otros. ¿Puedes bajar? Gracias. La manera de intercomunicarse y de enviar información a diferentes localizaciones es a través de los canales de comunicación, o como mejor lo conocemos en esta materia, que son los buses, que permite la transferencia de datos entre los componentes y periféricos, y también, bueno, periféricos que a fin de cuentas son externos. Y el chipset, pues como aquí digo, que es y bueno, y como han dicho, que es un componente muy cercano o casi directo a la CPU. Que pues a fin de cuentas, y bueno, tenemos la parte que controla el tráfico que entra y sale. También encontré que los chips actuales contienen un número limitado de carriles, generalmente entre 8 y 40, que permite una transferencia de datos bidireccional. Además de que algunos chipsets, o bueno, ya los modelos actuales, tienen los controladores de tarjeta de video o de sonido. Gracias a que disponemos de este circuito, podemos evitar largos periodos de comprobación y funcionamiento. También otra como, no sé si contarlo como desventaja o ventaja, pero supongo que en parte de ventaja, porque actualmente se permite una gran transferencia de datos, pero desgraciadamente por esa transferencia de datos el propio chipset empieza a elevar su temperatura, por lo que necesita también un disipador, que en algunas ocasiones tiene como unas laminitas de metal, y en otras circunstancias, ya como más situaciones más específicas a lo que se necesita, requiere de un ventilador. Y pues ya, puede bajarlo tantito. Y entre estos chipsets, como ya también han comentado, encontramos el Node Bridge, el South Bridge. El Node Bridge, que es bueno, a consideración creo que de lo que ya han dicho, pues es un elemento más importante, que es el que está también más cerca de la CPU. Y pues hay otro nombre que aquí encontré, que es el MCH, que es concentrador o hub, controlador de memoria, y GMH se incluye un controlador de gráficos, pero creo que eso casi ya no se le dice. Y pues bueno, aquí pongo que controla las funciones de acceso del microprocesador, del AGP o PCL Express, tarjeta de video integrado y el switch. La principal función es la conexión de las principales componentes de la PC de CPU, RAM y AGP o PCL Express. Que el término de AGP es un tipo de puerto de slot especializado para gráficos 3D. Y también dice que tiene un bus de datos, bueno, que es un dato que encontré, que es un bus de datos de 64 bits para arquitecturas de x86, y que sus frecuencias van hasta un gigahertz, pero eso creo que eso ya es algo viejo, porque creo que ahorita ya se están manejando mucha más velocidad o de reloj. Y pues por otra parte tenemos el South Bridge, que también se le conoce como un concentrador de controladores de entrada y salida, o IO Controller Hub. Y básicamente se encarga de coordinar los dispositivos de entrada y salida de baja velocidad, que entre los que encontramos es el bus PCL, que es un bus de alta velocidad que permite instalar una variedad de tarjetas de expansión. El bus ISA, arquitectura de bus estándar que incluye de 18 a 16 bits, proporcionando una interfaz de hardware para periféricos, tarjeta de sonido, pantalla, entre otros. Y creo que encontré también que el bus ISA creo que ya también está quedando obsoleto, que ya casi no se utiliza.
el bus CPI, estándar de comunicación. Su objetivo es la transferencia de datos entre circuitos integrados en equipos electrónicos. El System Management Bus son buses de transmisión simultánea y es usado para dispositivos de bajo ancho de banda, que son subsistema de batería recargable de los portátiles, también de este tipo para temperatura, los ventiladores o sensores. El controlador DMA, que a lo que yo describí es que da cierta autonomía a cierto tipo de componentes para acceder a la memoria, para leer o escribir sin la necesidad de la CPU o que ésta haga el trabajo. Y también el Time Clock. También otros que podemos encontrar que da soporte es el Ethernet, el RAID, el USB y codec de audio. Ok, a continuación, pues bueno, vamos a abarcar lo que viene siendo la parte del punto C, en donde, pues yo orientado, a la parte de ambientes de servicio, pero en torno a cierto material de consulta que nos proporcionó el profe, en adición a otro, pues, información adicional que investigamos, ¿no? Entonces, dentro del material de consulta, quizá va a ser un poco reiterativo porque son temas que pues, sí se han abarcado un poco más arriba, pero pues, de una manera un poco, pues bueno, información complementaria, ¿no? Entonces, pues primero nos habla sobre pues, la parte del chipset, igual definición de que viene siendo. Entonces, al menos de la manera en la que le definí, es que es un conjunto de circuitos integrados, los cuales están organizados y estructurados de manera conjunta, para pues determinar arquitectura, de esta manera permitiendo que se realice la parte de la gestión y el control de datos, eh, entre los diferentes componentes del sistema, ¿no? De esta manera podríamos decir que, pues bueno, si bien el chipset no proporciona por sí mismo muchas funcionalidades de estas de manera específica, porque pues digamos, como el procesador de esta parte, pues el chipset no es el que se encarga de procesar, no es el que se encarga de renderizar video, no es el que se encarga de almacenar información, pero tiene una función vital, ya que como pues, ya se comentó anteriormente, pues permite la comunicación y conexión entre pues, la placa madre y los diferentes componentes primarios de la arquitectura. Mm, y pues bueno, viéndolo de manera más detallada, como lo vimos anteriormente, el chipset podríamos decir que es un pues, centro de conectividad donde, bueno, el cual depende de los dos puentes que tiene pues, integrados a él, ¿no? Tenemos, como ya vimos, el puente norte y el puente sur, de los cuales cada uno de ellos tiene su función específica que conjunta en todo pues, lo que viene siendo el chipset, ¿no? Bueno, a continuación tenemos cierta comparativa, ya que pues, el chipset, como ya vimos, es una conjunción de circuitos integrados que permiten la realización de diferentes pues, funcionalidades, ¿no? Entonces, pues se podría ver que en arquitecturas pues, anteriores a la llegada de lo que fue el chipset, pues cada una de estas funcionalidades, como no estaban integradas a él, porque pues bueno, no existía, pues había componentes específicos y dedicados para llevar a cabo cada una de estas funcionalidades, como los que podemos tener a continuación, que son el controlador de memoria, controlador EID, puente PCI, el Real Time Clock, el controlador de DMA, el controlador de IRDA, el controlador del teclado, del mouse, el controlador de la caché secundaria y el CMOS de SRAM de bajo consumo. De esta misma manera lo podemos ver en comparativa pues, a arquitecturas mucho más modernas, que pues bueno, como ya hemos visto en la materia estamos trabajando pues, principalmente orientados, ¿no? A lo que viene siendo la arquitectura 8086, 8088. Pero pues como vemos, en la actualidad hay arquitecturas mucho más, pues, bueno, avanzadas, modernas, completas y pues, complejas, ¿no? Entonces, siguiendo este principio que vimos de que en algún momento en la antigüedad
Había controladores independientes para cada una de estas funciones, luego se integraron al chipset. En las arquitecturas actuales pasa algo similar. Podemos observar que algunas de estas funcionalidades que estaban en el chipset han sido pues delegadas a otros componentes y pues que están pues integradas en ellos. Ya en vez de ser una función pues, más dedicada, pues sí, como estaba presente en el chipset, ahora lo podemos ver integrado a pues, distintos componentes que cumplen pues igual las mismas funciones en torno a lograr una optimización continua. Bueno, dentro del material de consulta, pues también había ciertos videos, entonces, pues bueno, un poco más de información pues, referente a lo mismo. El primer video era referente a lo que es un chipset, entonces, pues igual, encontramos una definición, pues bastante similar a lo que hemos mencionado anteriormente, en donde el chipset es el conjunto de chips que controla funciones, pues, esenciales del sistema. Ay. Se menciona también en el video que generalmente son identificados por las iniciales o por las siglas significativas de pues, cada una de las compañías del fabricante, como lo son Intel, AMD, y, pues, entre otros que hay, ¿no? También se menciona aquí, dentro del video, que hace una analogía por referente como un corazón de la computadora. Quizá podemos verlo de otra manera, como vendrá más adelante. Pero dentro del video se hace pues esa analogía como un corazón de la computadora, donde toda la información que viene, pues, no sé, de la memoria para el procesador y de regreso, pues se va, pues dirigiendo, como mencionaban mis compañeros hace un poco, pues orquestando, ¿no? Todo el movimiento dentro del sistema. También nos menciona dentro del video, pues lo que también habíamos visto de los tipos, ¿no? Lo que viene siendo el Nord Bridge, South Bridge, cada uno con funciones específicas. De que, bueno, el Nord Bridge, como ya vimos, pues comunica la placa madre, la placa base, con los componentes primarios internos. Por su parte, el South Bridge comunica lo que viene siendo, pues, con los periféricos. Y bueno, a continuación pues tenemos la importancia del chipset, que como ya vimos, pues bueno, aquí lo vemos una analogía un tanto distinta, que podríamos decir la analogía de que tal como procesador es cerebro, pues el chipset podría ser a sistema nervioso, ¿no? Ya que pues orquesta y organiza todo lo que viene siendo cada uno de los componentes que por su pues, propia cuenta son bastante importantes, pero sin ayuda de todo esto, pues estarían regados sin ninguna organización y sentido, ¿no? Entonces lo podemos ver como un conductor de tráfico dentro del interior del equipo para pues controlar toda esta pues transferencia de información. También para comunicar un poco, como ya vimos, con los periféricos exteriores y que pues básicamente estén funcionando todo en conjunto. Cada uno de los componentes internos con cada uno de los periféricos para entrada, salida de información y que todo se conjunte y pues finalmente llegamos a lo que tenemos al momento de interactuar con la computadora, ¿no? Otro punto era pues, la comparativa entre el procesador y el chipset, que también se mencionó un poco atrás con mis compañeros, ya que, bueno, como ya sabemos, desempeñan roles distintos, ya que, pues, mientras que el chipset, como ya vimos, actúa como intermediario, como comunicador, como orquestador de todos los componentes, toda la información, pues el procesador se basa, pues, tal cual, en procesar la información que le llega, y pues estarla igual, retornando para que se mande al lugar donde se necesita, ¿no? De- Dentro de los tipos de chipset, como ya vimos, pues tenemos el chipset North Bridge y el South Bridge, que pues bueno, recae en lo mismo, el North Bridge haciendo conectividad entre la placa madre y, y los componentes primarios y el South Bridge comunicando pues, los diferentes periféricos, como ya vimos aquí, mediante la, la gestión de los puertos, como interfaces de entrada-salida, unidades ópticas, discos, entre otras cosas.
Dentro de los siguientes videos que estaban, que pues, les comento, es información que recae bastante en lo mismo. Pues tenemos igual el video del Northbridge y el video de Southbridge. Dentro del video del Northbridge, de hecho, pues noté que era como un recorte del primer video que teníamos anteriormente. Entonces habla pues bastante pues, de lo mismo, de la funcionalidad que tiene. Aquí también se nos recalca pues que se le hace referencia a Puente Norte porque pues en el formato de placas madre ATX pues se encontraba pues tal cual en la parte superior. Entonces se quedó pues de esa manera, ¿no? También nos dice que el Northbridge, al trabajar con velocidades muy altas, y estar, pues, trabajando, pues, sí, muy rápido todo el tiempo, pues genera una gran cantidad de calor. Por lo tanto, surge la necesidad de incluir disipadores o como también mencionó mi compañero, algún modo de ventilarlo, pues para mantener una temperatura adecuada y que no haya problema. Dentro del otro video, que era referente al Southbridge, pues igual nos menciona su definición respectiva y quizá lo que podemos, pues recalcar un poco más, pues bueno, son las responsabilidades que tiene el Southbridge para controlar, que es pues acerca de los dispositivos como lo son el bus PCI, el bus ISA, los puertos USB, los controladores de audio e inclusive algunos que ya pues, contaban con soporte para Ethernet. Además, se nos menciona en el video, y como ya vimos en diagramas anteriores, que bueno, el Northbridge tiene conexión directa con el procesador, mientras que el Southbridge no. Por lo tanto, el Southbridge, para poder tener esa conectividad, tiene que pasar primero por el Northbridge, o sea, mandarle información a él para que pues, la redirija a donde tiene que llegar. Esto derivado de lo que ya mencionamos, el Southbridge puede ser quizá un poco más lento. Entonces, como el Northbridge es el que pues, se encarga de comunicar los componentes más rápidos, procesador, memoria, etcétera, pues tiene que pasar primero por ahí la información. Tenemos algunas ventajas y desventajas respecto a pues, este componente. Dentro de las ventajas encontramos que, pues sí, obviamente pretende una mejora en la integración de los componentes en vez de tener diferentes controladores regados por todas partes. Además, disminuye el peso y la longitud de las conexiones, aumenta la velocidad de respuesta, como ya vimos anteriormente, y pues reduce ya lo que viene siendo el precio y también el consumo de energía, que también es una pues, optimización a nivel de recursos. Dentro de las desventajas, como vimos anteriormente, pues bueno, el chipset, como viene soldado a la placa, pues no es actualizable esta diferencia de componentes como el procesador, por ejemplo. Tampoco permite la integración de bobinas ni transformadores. Posee niveles de potencia y voltaje pues, bastante limitados, lo cual podría ser un pues, problema pues, con todo el manejo pues, de lo que viene siendo la electricidad, que a veces puede ocasionarnos algún problema y, pues no sé, dañar el equipo, ¿no? Y el último es que debido a su compleja reparación, pues realmente es más óptimo pues, reemplazar el chipset en caso de que este esté dañado, ya que sería mucho más costoso y mucho más difícil pues, repararlo. Dentro del último video del material de consulta tenemos, bueno, nos habla acerca del chipset X570 de AMD, el cual, pues bueno, ahí se mencionaba que este es uno de los procesadores más recientes y populares en el mercado. Obviamente esto hay que tenerlo en cuenta que era referente a la fecha pues, de lanzamiento del video, que fue hace aproximadamente 2 años. Nos menciona que ofrece compatibilidad con procesadores Ryzen de la tercera generación, que pues ya tenían unas características pues más notables, ¿no? A otras anteriores. Además se destaca que este chipset es bastante ideal pues, para tanto jugadores, creadores de contenido o usuarios de manera general que están buscando un rendimiento destacado pues, en su equipo de cómputo. Nos menciona que admite el estándar de PCI Express 4.0 con una transferencia de datos pues, bastante alta, además de una variedad de
compatibilidad con dispositivos de almacenamiento, que incluye los SSD, M.2. Y al final del video, bueno, en la parte concluyente, se muestra una tabla que resume todas las diferentes configuraciones que hay con ese chipset. Como ya vimos, hay diferentes placas madres que comparten el mismo chipset, pero que pueden ir en torno a la integración de diferentes pues, procesadores, diferentes tipos de memoria, diferentes dispositivos de almacenamiento. Dentro de la siguiente parte tenemos los factores determinantes de ciertas características, en donde nos dice que, bueno, obviamente dependiendo del chipset que tengamos, pues vamos a tener un rendimiento mayor o menor en la CPU. Dependiendo también de pues tendremos la posibilidad de actualizar o no, dependiendo de si pues, es compatible con algunas generaciones un poco más futuras de componentes. Esto va relacionado con el otro punto, que es la compatibilidad con tecnologías a la vanguardia. Esto pues no lo dice, ya que pues obviamente si buscamos un chipset muy antiguo que ya casi va a estar en desuso, pues no vamos a poder implementar quizá procesadores, tarjetas de video, etcétera, que son más actuales y tienen más requerimientos. También hay que tener en cuenta la unificación indisoluble con la placa madre, ya que como mencionamos, como viene soldado a la placa, pues no podemos reemplazarlo, cambiarlo, entonces tenemos que tener en cuenta su comunicación, bueno, su existencia conjunta. También se nos menciona que la calidad como el producto de sus componentes, ya que, pues bueno, si bien el chip se determina buena parte del rendimiento del equipo, también hay que tener en cuenta que no por tener el mejor chipset, pues vamos a tener un rendimiento si el procesador, si la tarjeta de video son bastante sencillos o carecen de más potencia. Y pues igual, tener la consideración de las ampliaciones que pueda haber a posterioridad, si queremos, no sé, expandir la RAM, cambiar el procesador y pues, distintas cosas, ¿no? Dentro de la siguiente parte tenemos pues, los fabricantes, bueno, los principales fabricantes de chipset, como ya vemos, algunos pues, ya son conocidos con lo anterior, como viene siendo Intel, AMD, pero pues también tenemos a otras compañías como son Nvidia, ATI, SIS y VIA, dentro de las cuales pues tenemos algunas ejemplificaciones de chipsets pues, más famosos o representativos de estas marcas, donde aquí pues tenemos varios para la parte de Intel, de AMD y pues para cada uno de ellos, ¿no? Dentro de la parte de ambientes de servicio, pues bueno, tenemos que, obviamente para los clientes a nivel empresarial, las computadoras pues buscan ofrecer distintos recursos y flexibilidades a manera de que pues puedan solucionar sus cuestiones de administración, teniendo en cuenta pues obviamente los ciclos de vida útil y otros aspectos que pues, favorecen a la reducción de costos, optimización y demás, ¿no? Esto pues abogando a que pues se desarrolle de la mejor manera. Dentro de estos factores tenemos, por ejemplo, la previsibilidad. Nos dice que, pues bueno, se utiliza una imagen común del software, lo cual pues simplifica su implementación pues durante, bueno, aquí nos da el ejemplo de más de 12 meses, un año, pero que inclusive podría ser un poco más de tiempo dependiendo del requerimiento de las empresas, ¿no? También nos habla de la productividad, ya que pues se nos brinda ciclos de vida útiles pues, estables, imágenes de software común, como ya vimos anteriormente, y la parte de una gestión pues, eficiente para que así los usuarios puedan centrarse en la parte empresarial y no tener tantas complicaciones que los estén descentrando de lo que deberían estar haciendo. Tenemos la parte de la simplificación de la propiedad, ya que, pues bueno, refiere un poco de lo mismo a lo anterior, pero nos dice que de esta manera reduce un poco la complejidad de la administración gracias a los factores pues, relacionados con su productividad. También se mejora el punto del valor de pues, un largo plazo de vida útil,
lo cual pues obviamente buscamos un equipo que pues nos dure para pues, el largo plazo, con las características que buscamos pues durante ese periodo de tiempo. Además tenemos la parte de la configuración flexible, como ya vimos, dependiendo de los diferentes componentes, de la placa que escojamos, etcétera, podemos integrar diferentes componentes necesarios para desarrollar el trabajo pues adecuado a lo que pues, queremos. Y pues ya, dentro de la parte final, aquí tenemos este diagrama, el cual resume un poco cómo los ambientes de servicio se integran a las diferentes secciones pues, empresariales. Tenemos en la industria la parte pues, de la robótica, el control numérico por computador y el diseño. Dentro de la parte del negocio, para pues, toda la parte administrativa, pues tenemos la interacción con el cliente, la contabilidad, la programación. Y en la parte del comercio, pues tenemos la parte de lo que viene siendo el comercio electrónico y el marketing por internet. Entonces, pues bueno, esto sería todo.